No importa cuántas veces se reconozca que Miguel Servet no debió nunca ser juzgado y condenado a morir en la hoguera, ni cuántas veces, con todo dolor, afirmemos que Calvino debió actuar de otro modo. Se exige como obligación ética, aunque en contra de los hechos, que despreciemos a Calvino como un dictador intransigente. Pues no. Los hechos previos muestran que Calvino no tenía dictadura alguna sobre Ginebra. Es tal su situación de debilidad ante la acción del Consejo de la Ciudad, el pequeño consejo responsable del juicio y condena de Servet, que incluso su amigo Farel se prestaba ya a acudir en su ayuda. Y las cartas que escribe Calvino en estos momentos reflejan su percepción de la situación como insostenible, con la consiguiente preocupación de otros reformadores. En esa fecha, verano de 1553, le llegan a Calvino noticias de acontecimientos que le agobian en extremo. Sus pastores, enviados a Francia, están para ser quemados en Lyon. Los extravíos de algunos visionarios dentro del campo de la Reforma le producen graves quebraderos de cabeza. Se le ha informado de que, especialmente en Italia, las ideas antitrinitarias de Servet están afectando a las iglesias. Ya hacía 7 años en que escribió con gran enfado por las injurias e insolencias vertidas por Servet contra quien más amaba, por quien estaba dispuesto a dar su vida, a quien solo quería servir y honrar, o sea, a Cristo el Redentor. Que si éste venía por Ginebra, no escaparía con vida. Como es fácil dejarlo solo en esta ocasión, yo me quedo a su lado. Eso lo escribió a su amigo y colega de toda confianza, Farel, que diríamos contra quien se burla, escupe e insulta, por ejemplo, y a un hijo al que acaban de asesinar, despreciando sus personas y sus ilusiones. Que cada uno ponga el ejemplo que mejor vea. Luego está la realidad del tiempo, que demuestra que no se trataba de una venganza personal. No es una búsqueda para matarlo con todo tipo de métodos, aun los más infames, como era común en la acción inquisitorial. Pudo descubrir fácilmente a Servet cuando estaba clandestino y no lo hizo. Su aportación en deshacer la ocultación en Viena es totalmente indirecta y llegamos a este punto, a este momento. La tensión en el Consejo es evidente. Calvino había logrado con gran esfuerzo algunos avances en la autonomía de la Iglesia frente al Estado. La realidad, así y todo, se dibujaba con un gran control del Estado sobre la Iglesia. Los pastores tenían que ser aceptados por el Estado, que era quien les pagaba. Las iglesias solo podían proponer al candidato. Las actividades propias eclesiásticas estaban gobernadas por el consistorio, que no tuvo más de 6 pastores, incluido Calvino, donde se sentaban 12 representantes del Estado. De tal modo que las leyes de orden moral de la iglesia eran dictadas por una mayoría de ancianos, que eran funcionarios civiles. Con esto, es evidente, nunca estuvo Calvino de acuerdo, pero le fue necesario aceptarlo por el bien de la Reforma y su adelanto. Con ello se mostraría, si alguien quiere leer los hechos, que no pudo ser dictador. Incluso, solo al final logró que el consistorio no lo presidiera un funcionario civil, un síndico con bastón de mando. Es decir, lo seguía presidiendo. Calvino no podía presidirlo nunca, pero sin el símbolo de dominación civil sobre la iglesia. ¿Se imaginan algo semejante hoy? Pues esa era la situación donde tenía que actuar el dictador Calvino. Entre los logros alcanzados se incluía la jurisdicción de la iglesia para dictar una excomunión. Eso es algo que hoy veríamos como evidente, pero en esos momentos fue un logro con gran esfuerzo,
pues ni siquiera ese espacio de libertad se le reconoció a la Iglesia en el caso Servet. Un tal F. Berthelier, que había sido excomulgado unos meses atrás, pidió amparo al Consejo para que actuara en su defensa y pudiera acceder a la comunión que se iba a celebrar en breve. Con toda oposición, en este caso de la mayoría del consistorio, el Consejo le concedió su petición, es decir, se arrogaba el derecho a excomulgar, quedando la Iglesia como simple instrumento del orden civil. Calvino se negó totalmente a aceptar esa situación y prometió no dar la comunión. La cosa no fue a mayores porque Berthelier parece que al final no se presentó. Esto ocurriría paralelo al inicio del juicio contra Servet. En esas, después de haber sido condenado por la Inquisición y quemado en efigie en Viena, Francia, donde actuaba como médico, Servet se presenta en Ginebra. Se hospeda con nombre falso, aunque no parece que con mucha seguridad, y luego se presentó al sermón de Calvino. Fue recibido el 13 de agosto y retenido. Calvino no bajó del púlpito para echarle mano y llevarlo al calabozo. Tampoco puso leña verde para que tardara más en arder. Pero si alguien quiere afirmarlo, pues, ¿qué le vamos a hacer? El primer paso, dentro de lo que podemos saber, era ponerlo bajo juicio del consistorio. Sin embargo, en el contexto del caso Berthelier, las cosas no eran sencillas. Quiso Calvino proponer un pulso al Consejo con este caso claramente de más enjundia para mostrar la jurisdicción de la Iglesia en asuntos religiosos. Si no salen nuevos documentos, nunca lo sabremos aquí. Pero lo cierto es que el Consejo tomó a Servet bajo su jurisdicción y redactó su propia acusación. Al final, en medio de una gran contradicción, no solo colaboró en el proceso, sino que Calvino tendrá que escribir un tratado para justificar la actuación del Consejo. Me quedo con él en medio de esta trágica actuación. Su tratado es endeble. Se nota que no puede mostrar energía, lo tiene que extender y formalizar. Besa. Su alma debía estar partida. Compartimos la miseria de nuestro andar. Luego, el Consejo requiere la actuación de Calvino como referente acusador y como el teólogo que dispone de las herramientas necesarias en la discusión, pues se trata de dos personas y sus doctrinas que tienen que ser contrastadas. El Consejo, el Estado, muestra que tiene a la Iglesia a su servicio. También escribió el Consejo a Viena el 21 de agosto para recabar datos de Servet. Había sido juzgado no hacía mucho. Contesta que no disponen de esos datos y reclaman su extradición. Ni Ginebra ni Servet quieren tal cosa. Al final será juzgado en Ginebra. El Consejo tenía que afirmar su posición, inclusive de nuevo, frente a Calvino. El juicio termina, como seguramente ninguno había previsto. Desde luego, Servet seguro que no, pero su final no debe ocultar su actuación durante el mismo, en la que parece que al principio vio la posibilidad de liquidar al enemigo de sus doctrinas. ¿Se imagina la historia con un Calvino condenado por sus doctrinas a instancias de Servet? Pues eso es lo que propuso Servet. Incluso sus acérrimos defensores tienen